Largamos, ¿les parece? Así aprovechamos el tiempo. Estamos en la mesa 5 de ponencias del séptimo Congreso. Quiero nombrar el orden que vamos a seguir. Primero, Elena Viso, que está en comunicación tecnovivial, Elena. Luego, Lucía Andrade, que está aquí con nosotros. Elena es de Argentina, Lucía de Brasil. Camila Ladeira de Colombia y Brasil en tercer lugar, y Frances Arroyo, que van a tener más o menos unos 15 minutos cada una en este caso. Yo me voy a encargar de avisar para no excederse con el tiempo. Recuerden que luego se publican las ponencias en su versión completa. Digo esto por si tienen que resumir o hacerla más cortita, y luego sí se va a publicar la versión completa. Bueno, no sé si está Elena, así seguimos el orden del programa. Aquí estoy. Buenos días, desde Buenos Aires. Elena, ¿estás ahí? Aquí estoy. ¿Se escucha? No, danos un segundo, por favor. Si no, lo que podemos hacer es, ya que la tenemos a Lucía, empezar con ¿Se escucha? Lucía. Hola. ¿Se escucha? Bien. Un segundo. Acá estoy. Sí, Elena dame un Viso. segundo, Elena. ¿Cómo no? Elena, Hola. ahí está, ahí te estamos escuchando. Buenos días. ¿Se escucha? Sí, ahí te oímos, Elena. Buenísimo. Ah, qué gusto. Buenos días, desde Buenos Aires. Bueno, mi tema de mi presentación trata el teatro político de las dramaturgas argentinas. Muy bien. Comienzo. El teatro político en dramaturgias argentinas. Te escuchamos. En dramaturgas Tenés 15 minutos. Gracias. argentinas. Comienzo. ¿Se escucha bien? Sí, adelante, adelante. Ok. Griselda Gámbaro es la autora más representativa del teatro político de las dramaturgas argentinas y su producción se extiende entre 1963 y 2014. Sus obras fueron interpretando los acontecimientos argentinos desde muy temprano. Ante la pregunta de cómo se ha desarrollado el teatro político en las dramaturgas argentinas, luego de su obra, es necesario ahondar en la profusión de autoras y la diversidad de sus ideologemas críticos. También es necesario establecer una definición de teatro político, y yo he recurrido a la de César de Vicente Hernando, teatrólogo español, que ha sintetizado al teatro político como una forma productiva cuyo objeto de indagación específico es el poder, al que presenta mostrando las relaciones sociales que lo determinan y tiene una teoría histórica que analiza las condiciones materiales de ese poder. En la frondosa producción de las dramaturgas argentinas encontramos una multiplicidad de formas que enriquecen el teatro político: teatro de guerra, teatro de conciencia de minorías, teatro postdictadura, teatro que cuestiona la identificación partidaria, entre otros. Con el objeto de establecer a qué nos referiremos con poder, en este análisis se adoptará el concepto de discurso del amo, formalizado por Jacques Lacan en su seminario 17, el reverso del psicoanálisis, que es el seminario que trató el Mayo francés, ¿no? La revuelta del Mayo francés, para referirnos a esa lógica totalitaria, que es un modo de lazo social que se caracteriza por creerse unívoco e imponer significaciones, y cuyo agente posee los medios de producción, el amo. Esta formalización lacaniana nos permitirá extraer los efectos del teatro político en su cuestionamiento del poder. Las dramaturgas argentinas contemporáneas que se destacan por su teatro político son, como ya he mencionado, Griselda Gámbaro, con sus obras El campo, del año 67, una obra que podemos pensar en línea con la filosofía de Hannah Arendt y el origen del totalitarismo, que anticipa los campos de concentración de la represión militar de los años 70. La mala sangre, de 1981, una obra que ella escribe y estrena
que la estrena Laura Yusen en Buenos Aires, en su retorno del exilio, pero en plena dictadura. Y ahí hay una metáfora del totalitarismo en un personaje que alude a la figura de Juan Manuel de Rosas. Antígona Furiosa del año 86, en el retorno de la democracia, cuando Antígona retorna furiosa por los cuerpos insepultos de los desaparecidos. Estas son obras que discuten el discurso del amo, del totalitarismo. Luego voy a mencionar a Patricia Zangaro, una dramaturga que es discípula de Griselda Gámbaro, y con su obra A propósito de la duda, en el año 2000, inaugura el Teatro por la Identidad. Luego he incluido a Vivi Telas. Ella es en sí una directora, así se identifica, se presenta, pero con la creación del biodrama en el año 2000, ella crea una forma de teatro que fue muy prolífica acá en Argentina, y su obra Las Personas, estrenada en 2014, es una obra política porque en esta obra ella lleva a la escena, en el Teatro General San Martín, que es un teatro municipal muy importante en la ciudad de Buenos Aires, ella lleva a escena a los trabajadores del teatro, ¿no? Subvierte la estructura jerárquica institucional con esta obra que ella misma presenta con una obra de sesgo brechtiano. ¿Por qué es política? Bueno, es política institucional esencialmente lo que aquí encuentro. Y Gilles Deleuze, en su elogio a Carmelo Bene, menciona un teatro de conciencia de minoría, y podemos decir que el biodrama es un teatro que hace surgir en las historias de vida, en el teatro documental, justamente la subjetividad, el caso por caso. Entonces podemos pensar en un teatro de conciencia de minoría, el teatro del biodrama. Otra autora muy relevante argentina y discípula de Vivi Telas en teatro en biodrama es Lola Arias. Y yo he elegido de su producción la obra Campo Minado, estrenada en 2016, como ejemplo el teatro de guerra. Aquí también tenemos un caso de personaje colectivo, ¿no? Donde Lola Arias lleva a escena a excombatientes de Argentina y excombatientes de Inglaterra para hablar de el drama de la guerra, cuestionando el abuso de la guerra. Susana Torres Molina, que ha publicado su trilogía prologada por el doctor Dubati, constituida por Esa extraña forma de pasión, La Fundación y Un domingo en familia, que son obras que podemos ubicar como en el teatro postdictadura. Adriana Tursi, otra dramaturga muy importante, que ha indagado el peronismo con su obra Los Sirvientes del 2017. Ahí podemos pensar la identificación partidaria, pero por la vía intimista, por la vía de la vida cotidiana. Y luego Ana Laura Suárez Casino, quien estrenó El Argentina Perfecto en 2017, es una obra que también tiene personaje colectivo, y el procedimiento que ella realiza en esta obra es la construcción de una estructura dramática que toma por referente el corto de Jorge Lent, cuyo título es El humano perfecto, del año 67, en el que un hombre y una mujer son observados a partir de preguntas que en sí constituyen el enrarecimiento necesario para la creación de una significación distinta, la ostranenie, del formalismo ruso, y ella utiliza este mismo procedimiento para pensar los personajes prototípicos del peronismo del año 45, que constituyen una mitología política partidaria que ella indaga. Y el efecto de esta obra es generar preguntas acerca de, ¿existe un argentino perfecto? Es una obra estrenada en el gobierno de un opositor al peronismo en el año 2017, y justamente al estrenarse en este momento cobra una significación muy particular que fue polémica en su momento, tal como me comentaba la autora, ¿no? En la sinopsis de esta obra, ella la presenta como una deconstrucción del argentino ideal,
¿no? Por imágenes oníricas de la epopeya peronista. Y recurre también a las artes plásticas y a la obra de Santoro, de donde extrae imágenes para la construcción de los personajes. El personaje colectivo serial en el argentino perfecto es un recurso dramático formal que tiene por función llevar a la superficie de la representación la deconstrucción anunciada por la autora de un ideal partidario coagulado, que en este caso es el peronismo, y la puesta a escena ocurre en este momento crítico para el partido. El teatro escrito por mujeres es propicio para un teatro político crítico del totalitarismo, debido a que la estructura dramática femenina y la escritura tienden a la multiplicidad. Esta concepción de la escritura femenina yo la he desarrollado en mi tesis de maestría en la Universidad Nacional de las Artes, defendida en 2024, en el que recurro a la filosofía de Lucy Irigaray, en quiasma con Alain Badiou, filósofo y teatrólogo también, muy importante, muy relevante, donde ellos conciben lo femenino a partir de la teoría lacaniana, ¿no? Que es una teoría que también tiene intersección con la filosofía. La escritura femenina en las artes se caracteriza por la multiplicidad. Esto es solidario conceptualmente con dos conceptos filosóficos. Uno es el de rizoma, de Deleuze, en Mil Mesetas, y el otro es el concepto de la langue, en Lacan, creado por él en el año 71 en debate con Deleuze, ¿no? Para los efectos del antiedipo. Entonces, lo múltiple tiene modo de ser pensado como femenino, en tanto escritura diversa, ¿no? El rizoma no tiene un centro y se opone al uno que vamos a encontrar muy remotamente en el Parménides de Platón, donde se produce un debate entre lo uno y lo múltiple que después Deleuze y Guattari recuperan en Antiedipo y siguen en Mil Mesetas. Bien, este es un argumento filosófico para pensar los fundamentos de la escritura femenina y del personaje colectivo en teatro político, muy poco investigado hasta ahora. De estas obras que yo he mencionado en la dramaturgia argentina de mujeres en teatro político, 4 de ellas presentan personaje colectivo y son, A propósito de la duda, de Zangaro, Las personas de Vivitelas, Campominado de Lola Arias y El argentino perfecto de Ana Laura Suárez Casino. Podemos pensar que el teatro político escrito por mujeres tiene esta característica, no absoluta, por supuesto, pero tiende a esta multiplicidad que más que convertirse en ese teatro panfletario con el que se ha caracterizado mal, digamos, el teatro político, se constituye en una fuente de indagación y de investigación acerca de lo político en sentido amplio. Es un teatro político que cuestiona los mandatos anquilosados y abre preguntas involucrando al público. Se trata de un arte que invita al viejo modo de Piscator o de Brecht a socavar el autoritarismo. Bien, esta ha sido mi presentación. No sé si se oye un aplauso. Elena, y te agradecemos mucho la sujeción al tiempo. Gracias, muchas gracias. Y bueno, le damos la palabra a Lucía Andrade, si les parece, reservamos los últimos minutos para charlar un ratito. Adelante, Lucía. Buenos días. Yo voy a hablar un poquito en portuñol, ¿sí? Vou falar espaçadamente para que vocês compreendam. O nome do trabalho é Festa de Inauguração, Traços Políticos de uma Encenação entre o Lembrar e Esquecer. Esse espetáculo foi apresentado em vários estados no Brasil e ele nasce a partir de uma reportagem
dentro do Congresso Nacional, na capital do Brasil, Brasília. Foi encontrado um vazamento de água e, nele, frases de operários que trabalharam na construção da capital. Esses operários, a grande maioria, saiu do Nordeste brasileiro, pessoas que tinham um trabalho rural, familiares, né, saíam de famílias dos trabalhadores rurais, que tinham a alfabetização e que foram em busca de um sonho, largaram suas famílias, suas terras, para o sonho de construir Brasília. Brasília ela foi construída em cima de apagamentos. Foi construído tudo para ser construída, ela é planejada, é uma cidade planejada, e ela nasce em cima desses apagamentos. E nessa reforma do Congresso, a partir desse vazamento de água, foram encontradas as frases, em 2017, desses operários. Eu vou ler uma frase. Que os homens de amanhã... desculpa, não passei, me desculpa. Que aqui vieram, tenham como paixão dos nossos filhos e que a lei se cumpra. José Silva Guerra. A partir dessas frases encontradas e a partir da reportagem do jornal, o Grupo de Teatro Brasiliense, Teatro do Concreto, lança sua luz a partir desse dispositivo para construir o seu processo criativo. Então, eu vou lançar agora uma análise desse processo criativo e, posteriormente, das visualidades da cena desse espetáculo. Esse espetáculo, o ponto de partida foi a abordagem do processo de criação da autora Cecília Salles, que trabalha a partir de um sistema, e nele a gente se depara com todos os documentos de criação, e nele a gente vê os deslocamentos, a gente vê todas as escolhas, o que levou o grupo a escolher o que vai para a criação do espetáculo. Então, deixa eu só um minuto. Ok, desculpa. Sim? Não. Não foi. Sim. Um minuto. Ok. Deixa eu ver. Mais um. Oh, não. Sim? Ok. Sim. Então, falei do sistema, só seguir. Ok. Então, quais os procedimentos encontrados no processo criativo do Grupo Teatro do Concreto? Reportagem, a partir da reportagem, pesquisas foram feitas com a família, o grupo foi em busca dessa família, do José, rodas de conversa com o próprio grupo, e nelas encontrar os depoimentos de vida desse grupo, porque o grupo trabalha com teatro colaborativo, também com os depoimentos pessoais. Nessas rodas de conversa foram desenterradas as memórias deles. E aí o mote, então, desse processo foi a memória. Um ponto muito forte, o qual eu quero ressaltar, porque nelas eu encontrei as linhas de força dessa análise, desse processo. E nelas eu encontrei também ressonâncias que nos levam às águas profundas, porque a memória ela é aquilo que a gente lembra, mas ela é também aquilo que a gente esquece. Ela é também aquilo que a gente cria, imagina. Ela é aquilo que a gente traz à tona e ressignifica, e faz dela perspectiva, cria nela, a partir dela, as projeções futuras. Então, nela há muita força para que a gente possa construir conscientemente novas atitudes para o futuro que vem em seguida, porque a partir da presença a gente consegue realizar essas atitudes. E assim o grupo foi
construindo os ensaios abertos, indo para uma ação performativa dentro de um monumento chamado Panteão da Liberdade. E nele foi escolhidos os heróis dos dominantes que ali estão postos na humanidade. E ali os nomes. E aí as pessoas visitam esses monumentos, da forma como eles nos colocam a deslocar pelo espaço. E nesse deslocamento, nós somos conduzidos a conhecer e a repetir esses nomes, a celebrar. Mas será que são só eles que nós temos que celebrar? Ou dizer que são eles os únicos da nossa história? Então, seguindo com a memória, que traz à tona a singularidade do que é vivido, eu encontrei também a força poética e política dessa encenação. E aí, o Francis Wilke, que é o encenador brasileiro desse espetáculo e do grupo de teatro do concreto, nos fala: desenvolver procedimentos para desenterrar, revelar ou amplificar essas vozes do passado é uma busca pertinente dos encenadores que instigam as possibilidades poéticas da cidade. A memória, então, ela nos faz... sim. A memória, então, ela nos faz reviver, mas ela também nos traz a possibilidade de refazer, como eu já disse. E a partir... Desculpa. Ok. A partir, então, da análise desses procedimentos e dessa força poética e política, eu me deparei com as visualidades desse espetáculo. E nelas eu pude encontrar a força. E ela começa assim. O público é colocado na frente do teatro. E nele um táxi para. Uma mulher com roupa executiva, com uma máscara de dinossauro, que remete aos tempos da humanidade, sai. Ela tira da bolsa, pega um martelo e um relógio de parede. Ela coloca esse relógio no chão e o martelo para o tempo. Estamos no instante presente. Começa a destruição. Nós vamos para dentro do teatro e nele encontramos uma parede com martelos. Os martelos lembram os operários chegando. Não. Os operários chegando para que comecem o trabalho. Nós, então, pegamos os martelos e encontramos uma exposição de monumentos, mini-monumentos, com formato de gesso branco. Nós quebramos, nós somos convidados a quebrar esses monumentos. Por isso, a destruição, a ruptura. E nele é criado, no espaço cênico, é criado uma atmosfera da poeira branca, dos destroços, da guerra, dos terremotos. E nós encontramos, então, uma atmosfera do tempo de esquecimento e dos apagamentos. Em seguida, nós somos levados a sentar ao redor, não um atrás do outro, mas em formato diferenciado. E neles acompanhamos. Aí está, as pessoas a reconstruir, a ressignificar, a partir dos pedaços de gesso no chão, novas formas, novas possibilidades. Em seguida, começa a inauguração desses monumentos imaginários, desses monumentos que habitam em nós, dessas vozes. Inauguração das frases, da frase do José, que ficou apagada na parede do Congresso. Inauguração do que foi esquecido. Inauguração do que é possível.
E as ressonâncias ficam. E nós levamos, imaginando. Então, essas cartografias, elas foram possíveis. Revelar os deslocamentos, revelar os apagamentos, os esquecimentos do tempo da humanidade. Obrigada. Una maravilla cómo se ajustan al tiempo en esta mesa. Por favor, sigan el ejemplo los que continúan. Genial, genial. Muchas gracias, Lucía. Vamos a, yo no sé si ya está en conexión, Gabriel, la siguiente expositora, que enseguida la nombro, es Camila Ladeira. No sé si estás, Camila, allí, si nos escuchás. Hola, buenas tardes. Buenísimo. Ahí te vemos y te oímos. Muchísimas gracias. Cuando quieras, podés empezar. Escucho un eco. Hay un eco. A ver si lo ajustamos. Un segundito. Ahora no escucho el eco, pero no escucho a Dubati. No sé. A ver, un segundito. Listo. Acá me dan la indicación y la damos. ¿Podés empezar, Camila, a ver si se fue el eco? Ahí me escucho mejor. ¿Sí? Bueno, primero que todo, buenos días a todas, a todos. Es una lástima no poder estar ahí presencialmente como el año pasado, pero una alegría estar aquí participando con ustedes. Voy a compartir mi pantalla. Por favor. Me confirmen, por favor, cuando lo puedan ver. Ya. ¿Ya lo ven? Ok. Bueno, entonces, mi ponencia tiene el nombre Yara, la dialéctica del mito, aún están aquí. Y busco y quiero trabajar un poquito en esa ponencia con una intersección entre el nombre, ¿no? El nombre de la película, Ainda Estou Aquí, que al español lo tradujeron a Aún Estoy Aquí, que es una película que se estrenó el año pasado, 2024, una película brasilera, y que ha tenido grande repercusión internacional. Fernanda Torres ganó el Globo de Oro de Mejor Actriz. La película ganó el premio de Mejor Película Internacional en el Oscar de este año y trae otra vez el tema de la dictadura civil-militar de Brasil, que duró por lo menos de 1964 a 1985. Y hago un juego con ese, aún estoy aquí, para un están aquí, al hablar de la obra, y ahora la dialéctica del mito. Esa es una obra que es una coproducción entre el grupo Arlequins de São Paulo, de Brasil, y el grupo Colombo Brasilero Cuerpo Abierto Teatro, del cual hago parte. Es una obra de dramaturgia propia de Egio de Rocha Miranda y mía, y una dirección compartida de Sergio Santiago y César Amezquita. Es un unipersonal en que trabajamos a partir de la historia de la vida de Yara Yavelberg. Aquí tenemos un poquito de ella. Yara fue asesinada por la dictadura en 1971 y sus papeles decían que se había suicidado, ¿no? Se demoró más de 30 años para que la familia pudiera hacer una nueva exhumación
y llegar a la verdad de que había sido asesinada. Esta obra la estrenamos en Bogotá en 2014 y es una obra que venimos presentando desde entonces. La hemos presentado mucho en Colombia, la hemos presentado en Argentina, en Cuba. La semana pasada tuvimos una presentación en dos festivales en Estados Unidos y ha tenido una sola presentación en Brasil. Precisamente, y a eso es que va el punto a lo que quiero tratar acá, precisamente porque estuvo Bolsonaro en el poder. Y en aquellos años de Bolsonaro no fue posible presentar la obra en el país. Todos los lugares a los que yo me acercaba en aquel momento me decían, creo que no es un buen momento para hablar de dictadura. Tuvimos 2019, 20, 21, 22 con ese caos, esa catástrofe que fue tener a ese hombre como presidente de la República. Y ahora, en este momento, traer otra vez la obra y pensar en ese diálogo con Aún estoy aquí, con la película, nos hace reflexionar también acerca de qué vestigios de esa dictadura siguen muy presentes todavía en la sociedad brasilera. Fue muy interesante el día 11 de septiembre, hace 20 días, tuvimos una función aquí en la ciudad de Tunja, en Boyacá, Colombia, donde me encuentro el día de hoy, y era precisamente, o fue precisamente el día en que Jair Bolsonaro había sido condenado a 27 años y 3 meses de cárcel por liderar un nuevo intento de golpe de Estado en 8 de enero de 2023, que prevía, entre otros, el asesinato del presidente elegido, Luis Ignacio Lula da Silva, su vicepresidente, Geraldo Alckmin, y el presidente del Superior Tribunal de Justicia en aquel momento, Alexandre de Moraes. Entonces lo que vemos es la necesidad o el espacio que el arte ocupa de narrar y de no dejar que la memoria se pierda para tratar de evitar que se repitan situaciones como esas. Brasil es un particular porque no ha tenido ningún tipo de justicia con relación a los 5 dictadores ni a todos los perpetradores de tortura y todos los terrores que ocurrieron en aquellos 21 años y que han dejado sus huellas. Y el hecho de que no hayan respondido judicialmente es uno de los aspectos principales por el cual tenemos que cuidar todo el tiempo el riesgo de perder nuestra democracia. En el golpe contra Dilma Rousseff en 2016, la presidenta elegida democráticamente, el Congreso Nacional hizo sus votos, ¿no? Votó sobre el impeachment, el impedimento o no de Dilma, y en aquel momento Bolsonaro era diputado federal y él votó por el impedimento de Dilma y él él dedicó su voto a Brilhante Ustra, quien fue uno de los torturadores personales de Dilma. Entonces, la semana antepasada, volver a presentar esa obra en que Dilma también aparece, porque Dilma militó juntamente con Yara, ellas eran amigas, sabiendo que después de todos esos años, finalmente hay una primera vez en que hay una condenación, todavía no sabemos cómo va a ser el desarrollar de eso, pero hay una condenación a un nuevo intento de golpe de Estado entre muchos que han ocurrido en Brasil. Entonces, en la obra contamos de la situación en la que fue asesinada Yara en una operación que se llamó Operación Pajuçara,
en la ciudad de Salvador, en Bahía, en la madrugada del 20 de agosto de 1971. Y a partir de la historia de Yara, traemos la historia de muchas mujeres que lucharon contra la dictadura civil-militar. Entonces, no se trata exactamente de una biografía, hay elementos biográficos, pero trabajamos a partir de ahí la resistencia de las mujeres a ese periodo tan oscuro de nuestra vida y sociedad. Aquí en esta foto, que fue de una función en Argentina en el 2019, se puede ver la disposición en que trabajamos. Entonces, el escenario está estructurado como de cruz. Todo ocurre en ese piso negro que pueden ver aquí. Y el público está ubicado en esos 4 costados. Entonces, también proponemos una relación en que los espectadores se ven y hay una interacción con la actriz, pero entre ellos y hay escenas en que ellos desarrollan roles grupales también a partir de donde están sentados. Hay un elemento que hablamos bastante, que es pensar también hasta qué punto ser de izquierda en Latinoamérica es también ser blanco de disparos, y ahí hacemos una reflexión al respecto de los asesinatos que todavía ocurren en nuestros países, la persecución a los líderes sociales, a los indígenas, a los quilombolas, y traemos datos estadísticos actuales. Entonces vamos haciendo ese diálogo entre los años 60, 70, 80 con la región, ¿no? Principalmente Colombia y Brasil es lo que más está reflejado aquí, pero de alguna manera estamos reflejando situaciones que han vuelto a ocurrir o que jamás han parado de ocurrir, mejor dicho. Y ahí también traemos esta obra que, basada en el texto de Brecht, Flávio Império hizo una obra en 68 llamada Os Fuzis da Dona Teresa, basado en los fusiles de la señora Carrara, del cual Yara hizo parte en el coro de Teresas, pero ahí traemos también ese lugar de la madre, de las madres que siguen luchando y buscando a sus hijos en diferentes lugares de nuestro país y de Latinoamérica. Entonces traemos a colación a las madres, a las abuelas de la Plaza de Mayo de Argentina, también las Madres de Mayo de 2006 en São Paulo, en Brasil, y vamos actualizando esas diferentes situaciones históricas que nos parecen importantes traer para que no olvidemos que aún están aquí, que aún estamos aquí, que esas situaciones no se repitan. Y traemos también nombres de diferentes mujeres. Es necesario también nombrar, ¿no? Que los nombres estén, que conozcamos, que sepamos quiénes fueron. Algunas de esas mujeres, sabemos que son muchas más, pero nos parece muy importante nombrar, poder poner rostro y poder poner nombre a los números. Entonces esos son materiales, esos que estoy compartiendo, son materiales que disponemos, que usamos también en la puesta en escena. Y en ese momento también retomamos a la película Aún estoy aquí, que cuenta la historia específica de la desaparición forzada
de Rubens Paiva, cuyo cuerpo no ha sido encontrado hasta hoy. Jamás ha sido encontrado. Y fue muy interesante de manera particular, pensando en la ¿Ahí me escuché? Bueno. La semana pasada, en la función que tuvimos en el quinto festival internacional de teatro hispano de Rhode Island, en Estados Unidos, fue interesante la respuesta de los espectadores con relación a lo que está pasando en Estados Unidos en este momento, las persecuciones a partir del gobierno de Donald Trump. Hablo. Y Camila, ¿se oye? No, nada más 1 minuto para ir redondeando, ¿puede ser? Gracias. listo, ya lo voy a concluir. Muchas gracias. Era diciendo precisamente que no solo en nuestra región, pero el momento en que vivimos mundialmente y con la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, los habitantes de ese país nos trajeron también su preocupación en que esa obra siga vigente 11 años después de su estreno y la necesidad de cuidar para que situaciones como esta no se repitan y ocurriendo que puedan tener un fin. Eso era todo. Muchas gracias. Igual al de al lado, por favor. Eso. Si no, me da. Gracias, Camila, muchas gracias. Gracias. Gracias, También nos oyen allá. Acá, que está muy bueno. Bueno, y me encantaría darle la palabra ahora y hacemos las preguntas, las observaciones al después, a Frances Arroyo, que creo que está en Puerto Rico, ¿no es cierto, Frances? Sí, saludos a todos. Te escuchamos bárbaro, no sé si vos nos escuchás a nosotros, podemos empezar ya, ¿eh? Sí. ¿Me escucho doble? Que no sé si allá se escucha. Doble, entonces un segundito, a ver si lo ajustamos. Sí. Ahora, ¿me escuchan allá en la sala? Es que ahora no escucho la sala. Sí, perfecto. Ok, perfecto. Buenas, primero que nada agradecida por la oportunidad que ¿verdad? Nos han brindado para que Puerto Rico tenga una presentación y una representación. Estaría hablando sobre la teatralidad en la crónica Mirada Trágica como puesta en escena de la imaginaria República Hispanoamericana en La Pasión según Antígona Pérez de Luis Rafael Sánchez. Y empecemos por donde se empieza siempre. Para esta investigación estaremos analizando La Pasión según Antígona Pérez, 1968, del dramaturgo puertorriqueño Luis Rafael Sánchez, como uno de los textos más relevantes de la generación del 70 en la literatura puertorriqueña e hispanoamericana. Recordemos que muchos de nuestros escritores nacionales son cronistas, pues han sentido el llamado urgente de asumir esa mirada del yo para acercarse al otro, a la comunidad, para crear una historia colectiva desde los ojos de la nación. Esta generación, también conocida como los contracanónicos, reconstruyó el mito narracional desde la mirada al ocuparse de inmediato el llamado urgente de evolucionar tal discurso obsoleto, descuartizándolo por ser existencialista y desconocer la contemporaneidad. Los escritores épicos de la generación del 70 en Puerto Rico comienzan con la misión de reescribir el mito nacional, que en el caso particular de La Pasión según Antígona Pérez, el escritor Luis Rafael Sánchez logra reinterpretar el mito clásico griego y hasta reescribirlo a un mito hispanoamericano. Como parte de esta innovación, el mito de Luis Rafael Sánchez en La Pasión según Antígona Pérez crea una nueva forma de contarnos su historia al combinar dos géneros literarios, la crónica y el teatro. En ambos se comparten su principal función de contar una historia, sea real o imaginaria, pero además son géneros que se acercan porque ambos construyen su escenografía de palabras en torno a la presencia de cuerpos. Esas imágenes descritas a través de la palabra
desde monólogos, diálogos hasta acotaciones, van convirtiendo las crónicas en una puesta en escena por los signos y los elementos de producción que la acompañan. De ahí nos adentramos a la relación compleja entre la palabra y el poder dentro del contexto de la escritura. La crónica está diseñada para provocar la imaginación del evento narrado, mientras que el teatro está hecho para ser representado. Entonces, en La Pasión según Antígona Pérez, Antígona entra en la obra como la figura de la cronista paciente, que a través de los ritos del espectáculo nos traslada hacia múltiples espacios de acción. A partir de este traslado es que la mirada cronista tiene el control de lo que ve y quiere expresar para su propia puesta en escena. Como bien menciona María Elena Rodríguez Castro sobre el rol del cronista, y cito, pasear primero la mirada y luego su morada es exponer los límites visionarios de esa voz, como el reclamo de representación, así como exponer el ilusorio yo de conjunto. Cierro cita. Antígona Pérez, desde la escenificación de su propia pasión, se vuelve parte del espectáculo que decodifica, convirtiendo a la imaginaria República de Molina en un nosotros paralelo con un yo de conjunto que protagonizará la América tomada. Antígona Pérez y Santi Esteban, a través de sus intervenciones, va recreando con imágenes una puesta en escena dramática de lo que más adelante se traduciría como los eventos previos a su fusilamiento. El dramaturgo Sánchez resalta todo un nivel de elementos llenos de teatralidad para capturar la composición teatral fotográfica, que captura la fatalidad ya destinada. Estudiamos detenidamente esta relación entre la fotografía y la palabra en la siguiente acotación textual estipulada por Luis Rafael Sánchez en dicho texto, y cito: de repente, docenas de páginas levantan raudo vuelo por todo el espacio escénico. Por todas las vías de acceso asoman curiosos que forman una histérica multitud de 200 cabezas en persecución de las páginas. Los periodistas, 5 hombres fornidos, elásticos, vestidos con pantalón oscuro y chaqueta deportiva, en carrera desenfrenada, la multitud lee vorazmente las páginas del periódico que han logrado alcanzar. Cierro cita. La detallada descripción teatral fotográfica de la entrada de la multitud y los 5 periodistas ya nos establece la atmósfera y el entorno que predominará en La Pasión según Antígona Pérez. En esas páginas del periódico amarillista que la multitud puede alcanzar, donde, como propone Roland Barthes, existe la fotografía con código. La imagen se convierte en la trampa para capturar los ojos del lector espectador. Ahora, comencemos por visualizar lo que sería la puesta en escena de esta crónica dramática, donde la nación funge como metáfora de la América amarga. La acción se divide en 2 partes con una estructura de acto largo en formato circular. Menciono la circularidad porque es un elemento relevante en la estructura de esta puesta en escena por la repetición de movimientos, diálogos y acciones durante ambas partes de la crónica. Como por ejemplo, Antígona Pérez como acotadora narra, y cito, el director y los intérpretes cuidarán de que el movimiento con el que cerrará el primer acto se repita en sus detalles más extremados al comienzo del segundo. Cierro cita. Además, Antígona Pérez no solo nos narra los relatos de su pasión, desde el sufrimiento, la traición, el juicio y su fusilamiento, sino lo que significaría su muerte dentro de un contexto político. Con respecto a este tema, nos menciona Gloria F. Wallman en Luis Rafael Sánchez Pasión Teatral. Y cito, los niveles de interpretación de la obra son muchos, incluso los que decidimos llamar la analogía Antígona-Cristo o la analogía Mujer Salvadora. Esta analogía Antígona-Cristo puede encontrarse a lo largo de toda la obra. La misma palabra pasión, con su significado religioso de sufrimiento, establece la experiencia de Antígona dentro de un contexto religioso bíblico. Cierro cita. La trascendencia de estos eventos que Antígona Pérez va construyendo como la figura del sujeto observador me traslada históricamente a los orígenes del teatro griego con el ditirambo. El filósofo griego Aristóteles le atribuye el origen del teatro y del drama a la adoración al dios Dionisio con odas cantadas en su honor, donde ya podemos observar la participación de los coros trágicos de las tragedias griegas representadas en Atenas. Debido a ello es que entiendo relevante para esta investigación el reestudiar los componentes de la estructura. Como bien menciona el teórico Aristóteles, cito, la tragedia es por lo tanto una representación no solo de una acción completa, sino también de incidentes que provocan piedad y terror. Cierro cita. Desde La Pasión según Antígona Pérez afloran los incidentes que a nuestra cronista le provocan los sentimientos de la piedad y el terror, los cuales proyectaría a sus espectadores desde el sótano donde está encarcelada. Este espacio de acción escénico delimitado por el dramaturgo Sánchez ya nos propone visualmente un juego de niveles que preestablece uno de los temas más relevantes, el poder moral versus el poder institucional. En el caso particular de la propuesta escénica, la condenada a ser fusilada vive en un plano más bajo, mientras que en el palacio donde reside el dictador, el generalísimo Creón Molina, estaría en un plano más alto del escenario. Con ello, se conceptualiza un arriba y un abajo que refuerza la estructura del poder del dictador en la obra.
Ese contraste de niveles metafóricos de los personajes, tener que subir y bajar las escaleras, también desprende la imagen del espacio que comúnmente se delimita como el cielo y el infierno, o mejor dicho, el prototipo social del bien y el mal. Igualmente, como parte de la tragedia griega, se descubre que existía un rol dramático muy similar al paseante cronista, el corifeo. Del latín corifeus, surge el líder de un coro desde la cima o en lo más alto. A la misma vez, el coro que lidera estaba compuesto por multitudes que imitan un grito coral llamado ritornelo. La función dramática del corifeo es muy importante al liderar estas voces y lograr formar una opinión colectiva dentro de un espacio de acción delimitado. Propongo como el dramaturgo Sánchez se transforma en el corifeo dentro de una representación teatral que se adueña de la palabra como técnica de persuasión ante un pueblo que está viviendo una tragedia, que en este caso no sería tragedia griega, sino hispanoamericana, como establece en su título. En su crónica dramática, La Pasión según Antígona Pérez asume ese rol al ser una temática importante en su literatura y se coloca la máscara de multitud. Desde el referente más clásico, más relevante con la tragedia griega de Antígona, hasta los 4 evangelios que describen la pasión de Cristo, la pasión según San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, es evidente que el dramaturgo recurre a la creación de un texto universal a partir del rito y la intertextualidad, logrando acentuar su valiosa aportación e innovación a uno de sus temas principales, Hispanoamérica. Logrando acentuar su valiosa aportación. Nos menciona Sánchez sobre su trabajo que, cito, debe ser una literatura distinta a la que hemos precedido y tengo la obligación estética y ética de ampliar el espacio literario. Cierro cita. Ahora, quisiéramos pasar a la relevancia de la tragedia griega como estructura con el párados, que es cuando entra el coro. Es el pueblo el que juzgará a nuestra cronista y asumirá la opinión de la masa humana, que llamaremos ese coro. Desde el párado se delinea la entrada potente de esa multitud de personajes que se adueñan de la puesta en escena y de su lugar de acción principal. En La Pasión según Antígona Pérez existen 3 composiciones de coro, según mi punto de vista. Tenemos a la multitud como la representación de los habitantes de la imaginaria República de Molina, donde más adelante en el segundo acto este mismo coro se subdivide en 2 mujeres y hombres como 2 cuerpos separados en ideologías y pensamientos. Mientras que en la tercera composición del coro hispanoamericano es el que considero el más importante en esta pieza porque tiene todas las características del coro original de la tragedia griega. Ese componente que directamente accionan y reaccionan a los eventos de la puesta en escena. Este último coro que he descrito serán los 5 periodistas que adelantan información sobre hechos ocurridos tanto localmente como internacionalmente. Entre las notas periodísticas se encuentran los eventos locales de La Pasión según Antígona Pérez, igual que los asesinatos de líderes internacionales como el presidente John F. Kennedy, Martin Luther King y el Papa Juan XXIII. Estos 5 periodistas están a cargo de manipular la información que circulaba en los medios de comunicación. Estos representaban a 5 medios considerados como prensa amarillista, Información, El Mundo, Excelsior, El Tiempo y Verdades. En el caso particular de los 5 periodistas, el corifeo sería el generalísimo Cromolina. Esto debido a que el gran dictador del cronato era el único que tenía el poder y control sobre la información que circulaba en dicha república. Ahora quisiera hablar hacia el Éxodo, y ya nos acercamos a esa caída del espacio del telón, la última parte de la tragedia hispanoamericana. El Éxodo, mejor conocido como el final de la tragedia, termina con la intervención del coro cantando sus líneas finales, mientras salen por el Párados. Comienza con la escena del fusilamiento de Antígona Pérez por mandato de Creón. Se avecina la catarsis de esta tragedia latinoamericana. Esta muerte simbólica de América Cristo Antígona se convertirá en la purificación sobre la muerte de Antígona. Sobre ella, T.F. Wallman, el Rafael Sánchez, Pasión Teatral, comenta, y cito, su muerte puede interpretarse simbólicamente como un martirio necesario para despertar a su gente, para salvarlos de la superficialidad de sus vidas, de su adhesión para despertar y salvarlos de la superficialidad. Cierro cita. Una muerte que para algunos habrá sido violenta y sangrienta, mientras que para otros había sido el sacrificio y el vuelo de espíritu que salvará a toda América. Culmina la tragedia hispanoamericana cuando se asoman antes del sonido de los disparos el coro de periodistas y la multitud. La multitud acusa un gesto de dolor, mientras el coro de periodistas comienza a comunicar después del fusilamiento sus respectivas noticias periodísticas, pero era desde otro tono, uno no tan sensacionalista, algunos hasta más tranquilos. Y cito, local. La fascinerosa Antígona Pérez, una de las temibles delincuentes de la República, cumplió finalmente con su cita con la ley.
local, la fascinerosa Antígona Pérez confesó antes de su ejecución el lugar donde enterrar a los Tavares. Cierro cita. Soñamos que como el yo del primero sueño de Sor Juana Inés de la Cruz, la multitud haya estado despierto y atento a toda esta crónica dramática hispanoamericana de la pasión según Antígona Pérez, la lucha por desmentir la desinformación que promueven estos 5 periodistas, lamentablemente algo muy actual, es tan solo el comienzo de una nueva generación que recordará el inicio de esta crónica. Y cito, el mural es solo una cámara negra, un chorro cónico de luz se estrella sobre la prisión de Antígona Pérez, el resto del escenario está sumido en sombra, cierro cita. Al igual que los escritores de la generación del 70 en Puerto Rico, que asumieron una ruptura temática en nuestra literatura, la generación actual está clara de que no asumirá una mirada bajo las sombras, que escuchará cómo va subiendo la música y que se resistirá a que caiga el telón, donde culminaría con esta tragedia que todavía lamentablemente persiste. Y quisiera terminar citando a don Francisco Arribí, padre del teatro contemporáneo puertorriqueño, en el estreno de esta pieza en el 1968. Y cito, Sánchez efectúa por arte metafórico una reencarnación directa de Antígona a tenor con un estilo épico, que se sirve de las actualidades para intensificar, por contraste con la esencialidad del drama griego, la universalidad del acto puro de amor sacrificado por la tiranía. Cierro cita. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Francis. Bueno, tenemos unos minutitos para dialogar. Si alguien quiere decir algo, comentar algo. Yo no puedo decir algo, no puedo no decir algo. Perdón, siempre me sale y tengo ganas. Primero, celebrar la mesa, las 4 ponencias. El ángulo en este caso temático sería el de análisis de texto dramático y de texto espectacular, pero lo que yo más celebro es esta posibilidad de el mirador latinoamericano, ¿no? Esta cosa de estar escuchando a Puerto Rico, a Brasil, Argentina, Colombia también, ¿no es cierto?, a través de Camila, y por otro lado, lo que más me interesa realmente es escuchar a la nueva teatrología, ¿no? Eso es lo más interesante, darle, digamos, lo que hace el Congreso, creo que lo más valioso que hace es darle la palabra, darle la voz a las nuevas y los nuevos teatrólogos latinoamericanos, ¿no? Y lo último que quería decir es que aparecieron temas que recién tratábamos con Eusebio, ¿no? Con Calonge, ¿no? Esta idea de las micropolíticas como construcción de subjetividad alternativa, la idea de la memoria, ¿no? Esta capacidad que tiene el teatro de religar con el pasado y de construir políticas de la memoria, lo que dice Marvin Carlson de el teatro como máquina de la memoria. Y yo quería retomar algo que dijo Camila, que era esta idea de nombrar, ¿no? De volver a nombrar a las mujeres, volver a nombrar a los espectáculos, volver a nombrar a los teatristas como una función de no vivir en el puro presente, ¿no? Esta cosa tan terrible que tiene la sociedad contemporánea de la memoria del pez, ¿no? Que te acordás de los últimos 5 minutos de vida y perdés la relación con el pasado. Me parece muy valioso que a través de la teatrología podamos religar con las políticas de la memoria, ¿no? Bueno, perdón, lo tenía que decir. ¿Quién quiere decir algo, comentar algo? Están en contacto también las ponentes en relación tecnovivial, así que dale, acercamos Dale. Gracias, viejo. Bueno, buenos días. Miguel Sáenz, que es un teatrólogo muy importante, cuando habla de Brecht, dice que lo político en Brecht no está en sus temas, sino en sus procedimientos. Y quería preguntarles cómo estas obras plantean procedimientos que, digamos, proponen relaciones otras entre el público y la escena, y cómo estas obras, además de los temas que son políticos, proponen procedimientos
políticos. Bueno. Va para las 4, ¿no? No sé. Sí. Lucía, Elena, Camila, Frances, ¿quién se anima? ¿Quién tiene ganas? Bueno, sí. Acá estoy. El modo en que yo he planteado esta colección de obras de dramaturgas argentinas en teatro político, ahí encontré, cuando empiezo a indagar en la vigencia del teatro político en dramaturgas argentinas y hago mi consulta a mis colegas dramaturgas en la colectiva de autoras que tenemos en Buenos Aires, me encuentro con que una de las cuestiones que aparecen, que emergen, es lo que yo planteaba del personaje colectivo, que aparece también en el material de Frances, ¿no? Me llamó la atención esta coincidencia. ¿Cómo lo he teorizado este procedimiento? ¿Cómo pienso en los fundamentos teóricos, filosóficos de este modo de abordar lo político en teatro? Y por la multiplicidad. Ahí tenemos la tradición, coincidimos en que el teatro discute el autoritarismo, ¿no? Hemos hablado de dictaduras militares en esta mesa, en Latinoamérica, por lo cual, en el caso de las obras que yo he encontrado, el procedimiento y el recurso de la estructura dramática del personaje colectivo, que es clásico, es un clásico de Fuenteovejuna, por ejemplo, ¿no? O del coro en teatro griego, que al que refería a Franz. Es un modo de tratar la oposición, el cuestionamiento a la dictadura, a las dictaduras. Esa es la vía que yo elegí para trabajar esta cuestión. Bien, ese era mi aporte. Camila, Lucía. A encenação, quando ela movimenta, desloca o público, quando criações performativas para praticar o espaço já vivenciado, mas de forma diferente, a gente está proporcionando para o público novas formas de agir dentro da existência. Então, o teatro tem muita força para mim nesse sentido, quando desloca. E quando também os grupos, principalmente o Teatro do Concreto, que trabalha com depoimentos pessoais, com dramaturgias inéditas e construídas a partir dos depoimentos, das percepções e da força subjetiva dos procedimentos adotados no processo de criação, a gente vê quão forte é para quem está assistindo e quão fala de nós mesmos, né? Mas a gente sai movido, movimentado, atravessado para ir para as nossas memórias, mas também agir diferentemente, sabe? Como o texto faz com a gente, né? Fazer esse texto me movimentou muito. Fazer essa pesquisa me movimentou muito. Assistir várias vezes e acompanhar o processo de encenação e encontrar esses procedimentos me movimentou muito. Não sou mais a mesma. Então, eu acredito que essas encenações que buscam esses procedimentos, que fala de nós, que traz esses acordar desses apagamentos, tem muita força poética e política, né? Buenísimo. ¿Sigo? Sí, ¿Puedo hablar? adelante. Yo creo que dialoga mucho con lo que decía Lucía. Yo creo que la obra que ella mencionaba y muchos de los procedimientos que adoptamos en Yara, la dialéctica del mito, dialogan. Yo entiendo también lo político de una manera bien amplia, de pensar, entendernos dentro de la polis, entendernos como sociedad y cómo nos relacionamos. Entonces, en Yara, la disposición, así como decía Lucía, la disposición de los espectadores, la relación con los objetos, el trabajo a partir de relatos personales, el trabajo a partir de documentos, ¿no? Él tiene mucho de teatro documental. Entonces, todos esos elementos los identifico también como procedimientos que dialogan con lo que Brecht
cuestionaba, ¿no? Y problematizaba también no solo de contenido, pero de forma. Sabemos que la forma es la forma del contenido, el contenido es contenido de la forma. Ya vamos allá para la filosofía, pero yo creo que a partir de esos elementos de la relación que se propone con los espectadores, la disposición espacial también traen algunos de esas indicaciones de cómo trabajamos a partir de la puesta en escena, no solamente a partir de la temática. Frances quedaría, ¿no? Si Sí, querés, sí. dale, Sí, adelante. sí. Estoy muy de acuerdo con todas las compañeras lo que han dicho. Básicamente, resumiendo, también creo que está en la intertextualidad, no el acercarle al público, a la masa, el exponerle ya temáticas o ideologías que se puedan, ¿no? Ver ese espejo, el retratarse en ese espejo. Igualmente la dirección escénica. En el caso de Luis Rafael Sánchez, él es un dramaturgo que sigue su proceso de dramaturgia en las acotaciones. Y nosotros como directores, pues esa es la fuente, ¿no? Para el crear lo que mencionaba, ¿no? La forma de lo que establece. Y algo muy importante de Luis Rafael Sánchez también es que él, como la generación del 70 en Puerto Rico, hacen una ruptura en el contenido y la forma ya preestablecida en la literatura puertorriqueña. Y entonces también empiezan a jugar con contar estas historias, pero desde otras perspectivas, acercándola más a la sociedad, ¿no? A ese yo de conjunto que mencioné en la presentación. Gracias. Buenísimo, buenísimo. No sé si alguien más quiere... dale, adelante, adelante. Ahí va. Foi uma peça de uma apresentação ou tive várias apresentações? Porque eu fiquei pensando na destruição dos objetos, mesmo do começo com o relógio. Mas o que acontecia com o gerado em cada apresentação? Quero dizer, com os monumentos criados a partir da destruição dos monumentos do início. Eu não entendi o final, pode repetir? Claro, em cada apresentação, os espectadores destruíam monumentos e construíam monumentos. Sim. Isso gera uma quantidade de objetos que acontecia, eram reutilizados nas seguintes apresentações. Não entendi essa parte. Então, eu fiquei pensando que era uma performance e não uma peça com várias apresentações. Não. Festa de inauguração, a primeira vez foi em 2019, em São Paulo, e depois Brasília, e várias vezes em outros estados, cidades brasileiras. Ele também foi... A dramaturgia foi criando novas formas. O encenador foi criando outros desenhos, outros jogos poéticos, criativos. Esteve também em Portugal mês passado. O encenador está aqui. É Francis Wilke. Então, foi em Portugal, só para não falar? Não? Ah, tá. Então, esses monumentos, sim, na primeira montagem, vou dizer assim, esses monumentos eram quebrados e destruídos. E quão potente isso é, né, para a nossa consciência e também consciente para o que virá, né? Mas o que era construído permanecia em cena, e nas cenas a gente tinha já a atriz, os atores e as atrizes inaugurando as frases, os monumentos que ali estavam. Então, eles faziam parte do jogo cênico ali posto. E, sim, esse gesso, né, que gera um material imenso, né, porque eram muitos, acontecia nas outras cenas, mas depois, nos novos formatos, não tinha tanto material que ficava para
a pergunta, o que fazer com isso, né? Compreende? Sim? Buenísimo. Bueno, estamos acá, me están pidiendo que cortemos, nos pasamos unos poquitos minutos, pero creo que la hemos aprovechado mucho, la sesión. Mandamos un gran abrazo a quienes están en Tecnovivio. Les agradecemos enormemente, les agradecemos a Lucía Andrade acá en Convivio y les pido un gran aplauso para cerrar la mesa. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bueno. Y los invitamos mesa 7 acá dentro de un ratito, creo que 11:20, estamos reunidos acá de nuevo.